Buenos días. Pues nos da gusto volver nuevamente a Veracruz. Y en vísperas de la Navidad he preparado este mensaje que tiene como finalidad prepararnos para celebrar el nacimiento de Cristo, el hecho más grandioso de la historia, el hecho que cambió totalmente la historia. Es el hecho de que el Dios Todopoderoso haya mostrado la más grande humildad y venir a encarnar en un ser humano caído, un ser humano con muchos problemas precisamente por el pecado y la muerte. Sufre los efectos del pecado y de la muerte. Y vino Jesús precisamente a hacerse uno de nosotros para transformarnos y santificarnos y llevarnos a su gloria. Así que Él, como Dios, desciende al mundo para tomar la carne humana y llevarla santificada al seno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hermosa la gracia tan grande, más que hermosa, es satisfactoria, es digna de alabanza. Y bueno, pues tenemos que anunciar esto, y precisamente en vísperas de la Navidad vamos a anunciar esto y vamos a tomar como ejemplo ese anuncio que hizo un profeta, Isaías, el profeta que le llaman el profeta mesiánico, porque él escribió muchísimas profecías que las cumplió Cristo, o se cumplieron en Cristo. Y bueno, esta es una de ellas. Y el mensaje se llama: Yo soy la voz que clama en el desierto. Y bueno, vamos a basarnos en la escritura de Isaías 40, del 3 al 4. Y tiene una relación con Juan 1:23, que vamos a ver inmediatamente. Y vamos a introducirnos en el tema y vamos a recordar lo siguiente, que ya lo sabemos, pero no está por demás que lo estemos recordando. Dios ama a su pueblo y lo ama para siempre. Y lo ama por siempre. Y en los momentos de prueba, en los momentos en que Él sabe que estamos sufriendo, Él nos habla con ternura. Decíamos hace rato que Él vive nuestros dolores, vive nuestras preocupaciones, vive nuestras enfermedades, vive todo lo que pasa en nuestro corazón y nuestra mente. Y precisamente sabe que necesitamos de un apoyo moral, de un apoyo espiritual, de un apoyo emocional en los momentos en que andamos por los suelos, en los momentos en que andamos de capa caída, como se dice comúnmente. Y bien, pues en esos momentos de prueba nos habla con ternura. ¿Y qué nos dice? Veamos lo que escribió Isaías 40, del 1 al 2. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. En realidad Dios no da castigos, Dios es amor. Dios no puede dar castigo porque Él no es así. Él es amor y por tanto ama. Los castigos los causamos como consecuencia de alguna desobediencia, de alguna falta, ¿verdad? Y bien, pero vaya, todavía nos contenta con eso, ¿verdad? Dice, bueno, le dimos doble castigo. Pero lo más hermoso de esta escritura es que dice que hablen con ternura a Jerusalén, al pueblo, a todos sus hijos, díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Ese es el más grande mensaje, ¿sí? Es el más grande mensaje de la historia. Y es que Dios se manifiesta en los momentos más negros de nuestro diario vivir. Ahí está, no lo vemos, pero ahí está. Y más que nada comparte sus planes con sus amigos. Comparte sus planes con sus amigos. Y vamos a ver que la profecía de Isaías 40, del 3 al 4, se cumplió con Juan el Bautista. ¿Qué dice Isaías 40, del 3 al 4? Que
lo que da título al mensaje, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero bien, además de que Isaías lo profetizó, también se cumple cuando nace o va a nacer Juan el Bautista. Dios mismo se lo hace saber a Zacarías, su padre humano, el padre humano de Juan, y le dice lo siguiente: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Esta cita está tomada de la Nueva Versión Internacional. La anterior fue de la Nueva Traducción Viviente. Estoy utilizando varias versiones para hacerlo más variados, ¿no? Y bien, esta escritura está muy profunda, porque le dice el ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Viene a unir familias. Jesús vino a unir familias. Aunque por ahí dice que vino a poner en contra al padre y a la madre, al hijo con el padre, etc. Pero es porque no lo aceptan. Pero Él viene a unir familias y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, ¿sí? A llenarnos de sabiduría. Y de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Imagínense en el papel de Zacarías. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos si nosotros fuéramos Zacarías y que nos dijeran: oye, tu hijo va a hacer esto? Imagínense, tu hijo va a hacer esto. ¿Qué sintió Zacarías? Recuerden que no creyó, ¿se acuerdan? Y quedó mudo hasta que nació el Juan, ¿verdad? Pero en fin, vaya, esa es la parte emocionante, ¿verdad? La parte en que Dios mismo le anuncia lo que va a hacer el Hijo. Él comparte sus planes con sus amigos. Todos somos sus amigos, ¿sí? Y bueno, dice, y él mismo lo dice, el mismo Juan lo dice en Juan 1:23, ¿sí? Yo soy la voz que clama en el desierto. O sea que la profecía se cumple ahí con Juan. Ahora, este anuncio, esta noticia, trae consuelo en el dolor. Y su presencia es como un bálsamo para la vida. Y su voz y su presencia es todo lo que necesitamos, ¿sí? Porque su amor nos llena plenamente y para siempre. Dios hace todo esto. ¿Y por qué en el dolor trae consuelo? Porque si nos damos cuenta, muchos anuncios de estos los da el profeta o cualquier profeta que haya utilizado Dios en los momentos más terribles de la vida, ¿sí? Y bueno, pues debemos tener confianza en esto. Estamos en una época privilegiada en que tenemos este conocimiento y que hemos sido perdonados, hemos sido santificados por Cristo, nos hemos llenado de Él, y ahora podemos con todo poder anunciar esto. Podemos decirlo con toda seguridad, ¿sí? A cualquier persona que lo necesite. Por eso, cuando hay algún dolor, es cuando la persona está más sensible de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces podemos llegar y decirle: no te preocupes, estás sufriendo, Dios está sufriendo contigo también. Tienes dolor, Dios lo siente, porque Él es humano también. Él sabe lo que siente cada ser humano, pero también Él es Dios. Y Él te trae consuelo, y Él te trae bálsamo para tu vida. Él te trae todo lo que necesitas. Te ama para siempre. ¿Sí? Bien, ¿qué dice la profecía que estamos hablando? ¿Qué dice la profecía de Isaías 40, del 3 al 4? Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Cita tomada de la Reina Valera 60. ¿Sí? Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué dice soledad? Bueno, vamos a ver por qué. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se haga terso, se haga suave. Bien. Y también la escritura de Juan 1:23 que dice, Juan el Bautista contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Vean cómo esta escritura que cita Juan el Bautista es la misma de Isaías 40. Bien, vamos a ver la primera parte de Isaías 43, voz que clama en el desierto. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el desierto es un lugar de tinieblas. Aunque haga un solazo, hay tinieblas porque no hay gente. No hay calor humano, ¿verdad? No hay luz. Entonces, está solo, está lúgubre. ¿Sí? Ni los animalitos salen a la luz del sol, ¿verdad? Porque mucho calor. Bueno, es un lugar de tinieblas espirituales y no hay vida abundante. ¿Cuál es la vida del desierto? Unas cuantas matitas, ¿verdad? Y plantas que almacenan mucha agua, roedores que andan debajo de la arena, ¿verdad? No hay mucha vida. Entonces pudiéramos decir, está sin vida. Da miedo estar solos, ¿o no? A ver, imaginémonos en medio de un desierto, al mediodía. Da miedo. Bueno, y ahora en la medianoche, imaginémonos también, ¿verdad? Da miedo. Y es ahí, fíjense bien, y es ahí donde Dios envió a Juan a predicar. Pero Juan no fue un desierto físico, ¿sí? Juan fue a un desierto espiritual vacío y lúgubre. Y ese desierto espiritual vacío y lúgubre también lo encontramos en estos tiempos. También aquí existe ese desierto, ¿sí? Y ojo, vamos a ver qué papel tenemos nosotros que jugar en este mensaje. Bien, la separación de Dios trae oscuridad y soledad. ¿Ya lo vimos entonces? Hay gente separada de Dios. Nadie está separado de Dios. Todos vivimos en Él, nos movemos en Él y existimos en Él. Mas sin embargo, a veces hay personas que no lo ven, no lo reconocen, se sienten solos, ¿sí? Entonces, están separados de Dios y entonces están en la oscuridad y la soledad. ¿Hay soledad en el desierto? Sí. Por eso dice la profecía, que se construya una calzada en la soledad, ¿verdad? Bien, Juan preparó el camino para el ministerio de Jesús. Y Jesús dio a entender, aquí viene la parte que nos corresponde, dio a entender que su iglesia está en estos tiempos haciendo la obra de Juan. ¿Ustedes lo creen? También nosotros estamos en un desierto espiritual. También estamos anunciando. Esa voz que clama en el desierto somos nosotros también. Es la iglesia, ¿sí? Como iglesia, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Él. Preparemos entonces nuestro corazón para celebrar la encarnación de nuestro amoroso Dios. Anunciar cuál es la importancia de la encarnación de nuestro Dios en un ser humano, en un bebé indefenso que creció y aprendió la vida humana, se hizo adulto y predicó y trajo palabras de vida, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida. Y bien, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a escuchar la voz que clama en el desierto y vamos a hacerla nuestra, vamos a abrir nuestros oídos y escucharla y preparar nuestro corazón para estar dispuestos, como dice la profecía, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. En medio de la soledad y el silencio espirituales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En esta oscuridad, donde no podemos hablar de Dios porque inmediatamente nos mandan por ahí a volar,
No todos, pero la mayoría así lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dejan para predicar? Porque tenemos esa comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Pero también nos dice que seamos esa voz que anuncia las buenas nuevas. ¿Dónde? En la soledad y en el silencio espirituales. Porque hay gente que no quiere escuchar. ¿Cómo podemos predicar? Si cuando hablamos no nos escuchan, entonces tenemos que actuar y tenemos que vivir como verdaderos hijos amados que somos. ¿Cómo se comporta un hijo amado de Dios? Bueno, así debemos hacerlo, y entonces estamos predicando sin palabras. Y las personas van a ver nuestra forma de vivir y van a ver que somos agradecidos con Dios y lo alabamos todos los días y le damos gracias y esperamos en Él y confiamos en Él y nos hemos entregado a Él. Y entonces la predicación será más fuerte. No nada más con palabras, también con hechos. Bien, entonces la iglesia hoy también es una voz que clama en el desierto. Hay que preparar camino a Jehová, como dice la profecía, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, hay que hacerlo, hay que preparar ese camino, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice Isaías 43, pero en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Utilizando términos físicos para resultados humanos, espirituales, emocionales. Bien. La voz de Juan se escuchó en el desierto espiritual de quienes lo escucharon, aunque también estaba predicando en un desierto físico, ¿sí? Pero el desierto más importante para él fue el desierto espiritual, y entonces él habló en ese desierto espiritual. Y así como muchos lo siguieron, recuerden que Juan tuvo muchos seguidores. ¿Recuerdan algunos seguidores de Juan el Bautista? Andrés y Pedro, por ejemplo, Santiago y Juan. ¿Sí? Preparó el camino para el Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejaron para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él era al quien anunciaba. Y aquí también vemos, hace rato hablábamos de María, de la humildad de María. Aquí vemos la gran humildad de Juan. ¿Sí? Es decir, yo soy aquí el que predica, yo soy aquí el que cambia, el que tiene voz, pero yo no soy el más importante, es aquel. Vayan con Él. Imagínense, dejar que se vayan sus discípulos. Porque dice que es tiempo de que yo mengue y Él sea ensalzado. Humildad, humildad. Seguimos adelante. Así hoy Dios abre los oídos y el corazón para llenarlos de su luz. ¿A través de quién? A través de su iglesia, a través del Juan Bautista actual, ¿sí? La voz que clama en el desierto. El Espíritu Santo está transformando nuestros corazones y transformará a todos los que quieran escuchar y los que digan sí al llamado de Dios. Enderezando nuestros caminos. Nuestros caminos no son carreteras, no son pavimento, no son asfalto, son formas de vivir, ¿sí? Y a veces tenemos unas autopistas bien amplias de formas de vivir, ¿no? Pues hay que enderezarlas. Hay que enderezarlas para encaminarlas exactamente a donde deben ir, hacia el corazón mismo de Dios. También está transformando corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Y a través de la iglesia lo puede hacer también, en preparación para su reino. Entonces, somos el Juan Bautista de este tiempo. La iglesia está haciendo este trabajo. Bueno, seguimos con Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Me encantó esta imagen, que se ve todo parejito, parejito. No hay montañas, no hay valles. Así se ve el Bajío, allá por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, los campos.
sin ni una loma. Todo sembrado, qué bonito. Bueno, así es, espiritualmente, así es como debemos dejar el terreno para nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no se canse al subir, ni tampoco se canse al bajar. Espiritualmente hablando, ¿no? Y nos encuentre ahí, y nos llene, ¿sí? Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué dice? Bueno, la misma escritura, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. Y lo firma. El Señor habla. Esa es la firma de Dios. He dicho, como se dice por ahí muy comúnmente, ¿verdad? He dicho. Bien, entonces cuando hay montañas, la luz a veces se oculta atrás de las montañas. Cuando hay valles no nos dejan ver la luz que está más arriba. Sin embargo, cuando está todo llano, la luz la vemos en su plenitud. Pues bien, es lo que quiere decir la profecía de Isaías 40, ¿sí? ¿Cómo se va a rellenar el valle? ¿Cómo se va a allanar el monte y la colina? ¿Cómo se van a enderezar las curvas y a suavizar los lugares ásperos? Dejándonos transformar por el Espíritu Santo, dejándonos llevar por nuestro amoroso Dios, estar dispuestos a dejar nuestra voluntad para que se haga la de Él, dispuestos a dejar el control de nuestra vida a alguien que no soy yo, y que Él nos dirija, y que Él nos guíe, y que Él nos inspire, y que Él nos llene, y que Él tome las decisiones que debiera yo tomar, porque yo me puedo equivocar. Y sin embargo vamos a encontrar amor de nuestro Padre y a decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te inspiro, pero lo vas a tomar tú, porque yo te lo estoy inspirando, ¿sí? Y entonces nos da lugar para que nosotros también seamos importantes en esta toma de decisiones. Y cuando hacemos comunión con Él, entonces esto se vuelve algo grandioso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la yunta? Él dice que nos pongamos su yugo y que caminemos juntos en una yunta, ni separados de Él, todos junto a Él, bien amarrados a Él, haciendo lo que Él hace. No podemos movernos por otro lado más que para donde Él vaya. Así debemos ser de humildes. Así fue María, así fue Juan, ¿sí? Se dejaron llevar por Dios mismo. ¿Y quién fue María? ¿Y quién fue Juan? Bueno, ¿quién es María y quién es Juan? ¿Sí? Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Recordemos eso. Bien, continuamos. Así como Juan preparó a los discípulos de Jesús, hoy la iglesia sigue capacitando al pueblo de Dios, anunciando con voz firme y clara en el desierto espiritual de estos tiempos. Bien, continuamos. Preparando corazones dispuestos para el Señor. Así el Señor vendrá a ser morada con cada uno de los seres humanos. Aplanar la tierra para que no haya esfuerzo al subir o bajar, ¿verdad? Caminos rectos que nos llevan al Señor. Entonces, este es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y que nos encomienda a nosotros también hacer para otras personas. Como iglesia, preparar esos caminos, enderezar esos caminos. Nosotros no los vamos a enderezar, lo va a hacer Dios mismo a través del Espíritu Santo. Va a enderezar corazones, va a enderezar mentes, va a cambiar actitudes, va a llenar de hábitos positivos, va a hacernos diferentes, estando dispuestos para el Señor. ¿Y qué necesitamos? Un corazón que esté dispuesto a dejarse llevar, a abandonarse en los brazos del amoroso Padre. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿A dejarnos abandonar en sus brazos? ¿Ustedes han sentido la ternura de un bebé cuando lo cargamos? Bueno, así sintámonos en lugar del bebé, ¿verdad? La seguridad que siente al estar en brazos que lo protegen, en brazos que lo aman, que lo quieren mucho. Así es nuestro Dios. No se nos olvide que Él es Padre y Madre también. ¿Sí? Bien. Juan 1:23 dice: abran camino para la llegada del Señor.
¿Y cómo es abran camino? Bueno, dice Mateo 11:12, de la Nueva Versión Internacional, se ha tomado esta cita: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta traducción me gusta mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que Juan anunció la llegada de Cristo, ¿sí?, el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden lo que dice el Evangelio de Marcos cuando dice Jesús que el tiempo se ha acercado. ¿Sí? El tiempo ya se ha acercado, y crean en el Evangelio. Y ese reino de los cielos ahora está aquí, ha venido avanzando poco a poco contra viento y marea, porque hay gente que no lo quiere, ¿sí?, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que están dispuestos a él. Pues bien, somos entonces nosotros, la iglesia, somos la avanzada del reino, porque estamos viviendo el reino de Dios. No importa en qué denominación humana estemos, en qué iglesia militemos, si somos gente que cree en Jesús y sabe que tiene la vida eterna y que Cristo vive en él o ella, entonces somos la avanzada del reino. ¿Sí, hermanos? Amén. Hoy vivimos el reino de Dios para testimonio a los demás. Se lo dije hace rato. Si no podemos predicar con palabras porque no nos van a escuchar, entonces hagamos de nuestra vida una predicación. Seamos Cristo mismo. ¿Cómo vivió Cristo? Así vivamos nosotros. ¿Quieren cambiar su vida? No van a poder. Tiene que ser el Espíritu Santo el que les cambie. Pero estar dispuesto a que dejarse llevar. Entonces, estudiemos los 4 evangelios. Estudiémoslos. Los primeros libros del Nuevo Testamento. Y veamos cómo vivió Jesús. Y vivamos de esa manera. ¿Cómo vivió Jesús? Preocupado por su familia. Comenzando. ¿Sí? ¿Cómo vivió Jesús? Viendo por las necesidades de los demás. Y lo más importante, aceptando a todos por igual. Es lo que más cayó mal, ¿verdad?, entre los fariseos. Que comía con pecadores. Que no sabía que quien estaba con él era una mujer pecadora. Que, no hombre, tantas cosas que leemos, ¿no? Bueno, seamos Jesús, a pesar de todo. Hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha gente que tiene dolor del alma y necesita el bálsamo de la salud. Llevémoslo con actitudes, a veces sin palabras, ¿sí? Muchas veces lo vemos en algún velorio, cuando la gente está sufriendo por el ser querido que ya se fue. Y hay veces que no es necesario decirle nada, simplemente llegar, hacerse presente, o una palmada en el hombro dice mucho. Consuelo, el consuelo que Dios da a través de sus hijos, ¿sí? Y con eso estamos predicando a Cristo, porque Cristo se conmovió hasta las entrañas cuando vio a la gente sufrir, cuando vio a la gente que no tenía ni pies ni cabeza, gente que no sabía ni quién era, ¿sí? Como hay gente actualmente que no sabe ni quién es, ¿sí? Y Él se conmovió porque vio que eran como ovejas sin pastor. Pues seamos el pastor de esas ovejas. Sabemos que no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Tengamos esa seguridad y prediquemos y alcemos esa voz en el desierto y en la soledad. Tendrá algún oído que la escuche, ¿sí? Bien, entonces hoy vivimos el reino de Dios para testimonio a los demás. Y Dios nos ha concedido el privilegio de experimentar la vida cimentada en su amor. Bueno, yo no sé sus experiencias, pero ¿qué tal se siente vivir sabiendo que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Felices. ¿Sentimos bonito? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos mejor? ¿Sí? Y nos sentimos abiertos y dispuestos a compartir a Cristo. ¿Sí? Bueno, espero que así sea siempre, ¿verdad? Continuamos. Sigamos adelante entonces proclamando las buenas nuevas. Estamos por celebrar la Navidad. ¿Okay? Que nuestra vida
demuestre que estamos anunciando que ese acto que se va a celebrar es el acto más grande de la historia, es el acto que cambió totalmente la historia, que cambió mi vida pecadora, muerta en la oscuridad, ¿sí? Y la ha santificado y la ha llenado de luz y la ha llenado de Él, ¿sí? Entonces, prediquemos esto y anunciemos que Dios dejó su trono para venir a encarnarse en un pequeño bebé que creció con todos los peligros. Recordemos que pasó Jesús como ser humano, ¿sí? Pasó muchos peligros. Lo buscaban para matarlo acabando de nacer. Se tuvo que ir al extranjero como inmigrante a sufrir penalidades, ¿sí? Se tuvo que ir a otra tierra que no era la suya. Bueno, vivió como un carpintero. ¿Qué será un carpintero? ¿Qué sería un carpintero en aquella sociedad? Un trabajador común y corriente, ¿sí? Ahí estaba el Dios Todopoderoso, ¿sí? Recibiendo insultos y tantas cosas, vituperios, ¿sí? Hasta su muerte, ¿sí? Y murió como peor de los criminales. Bueno, ese fue nuestro Dios amoroso, que vino precisamente a sentir en carne propia lo que es un ser humano. Entonces, pregunto, ¿creen ustedes que no sienten nuestras dolencias? ¿Creen ustedes que no sienten nuestros problemas? ¿Creen ustedes que no sienten nuestras enfermedades? ¿Sí? Si Él las experimentó todas, ¿sí? Él experimentó todo, el odio, el rencor, el desprecio, pero también experimentó el amor, la familia, ¿sí? Y tantas cosas buenas. Bien, aprendiendo a amar como Dios ama y amando como Él solo sabe amar. Eso es lo que debemos estar haciendo siempre. Haciendo que más personas crean en Jesús y sean salvas, ¿sí? Entonces aprovechemos que este año, la Navidad, sirva para que más gente crea en Jesús y sea salva. Aquí no nos importa de qué iglesia o qué denominación sea. Aquí lo que importa es que es un ser humano, que es mi vecino, que es mi amigo, que es mi pariente, que tiene relación conmigo en esta vida, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, en la calle, en el vecindario, donde sea, en el trabajo. Bien. ¿Y qué será esto? Haciendo que más personas crean en Jesús y sean salvas, que esta es nuestra señal. Es nuestra señal porque amamos a los demás, ¿sí? Porque esto lo podemos hacer siempre en base al amor. No podemos hacerlo de otra manera. Que no tiene amor, no tiene vida, ¿sí? Ya lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, ¿sí? Puede tener voz de ángel, puede tener tantas cosas, pero si no tiene amor, de nada sirve. Bien, esto es lo que estamos anunciando. Esta es la época de Adviento, previa a la Navidad, así que estamos anunciando la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y ese desierto existe hoy y nosotros como iglesia, cada uno de nosotros y en conjunto como iglesia, sea la denominación que sea, estamos proclamando esa voz en ese desierto espiritual y Dios preparará corazones dispuestos para acercarse a Dios. Bien, vamos a concluir el tema. Dios ama tanto a sus hijos amados que les comparte sus planes. Él nos ha compartido todo esto. Ya sabemos lo que está haciendo. Y así como Isaías anunció la obra de Juan el Bautista y Juan anunció la llegada del Mesías encarnado, hoy la obra de Juan la hace la iglesia. La iglesia a través de sus miembros prepara un pueblo dispuesto para el Señor. Y nosotros somos los que usa Dios para su adviento final y glorioso. ¿Sí? Y en el espíritu de Elías y Juan, preparémonos para celebrar un año más de la encarnación, hecho histórico trascendente que ha cambiado para siempre la historia y la verdad. Y claro, esto merece dar gracias.
porque ese es un gesto de amor de nuestro amoroso Padre, que nos ha hecho entender su palabra. Se ha revelado a nosotros, lo entendemos, lo comprendemos, lo vivimos porque Él vive en nosotros. Y demos gracias por eso. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida, por tantas bendiciones que nos das, por tu misma presencia en nuestras vidas, porque nos llenas de ti, de tu sabiduría, nos llenas de tu espíritu, nos llenas de tu misma presencia y cambias nuestros corazones, nos has santificado, nos has llenado de ti, a pesar de que seguimos siendo humanos, pero para ti ya somos santos, ya somos perfectos, porque tú así lo has hecho, Señor. Gracias por ello. Gracias por haber venido como ser humano. Gracias por habernos redimido. Gracias por llevarte nuestros pecados a la cruz y por dejarlos ahí y en la tumba, y haber emergido con nosotros de esa sepultura para vivir eternamente. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos a proclamar esta verdad, ayúdanos a anunciar esta gran verdad tuya, a mostrarte a ti, Señor, para que te conozcan, crean en ti y tú lo sanes. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre amoroso, Padre eterno, Dios todopoderoso, en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.